Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Hola, Hola, profe. profe. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Hace tiempo que no los veía. Bueno, el lunes pasado fue feriado, así que ahí tuvimos esa clase menos. Em, Tengo una duda. ¿Ustedes saben exactamente, o sea, tengo entendido que el semestre termina el 20 o la semana del 20? Tengo la duda si ese 20 tenemos clase o no, porque justo es lunes. ¿Ustedes saben? Termina la semana del 20. Creo que Ya, hasta el 24 tenemos clases, si no me ya. equivoco. Sí, sí, yo también creo eso. Ya, entonces nos quedarían dos clases, aparte de esta. O sea, nos queda esta, el 13 de julio y el 20 de julio. Es que estaba pensando que la última clase me gustaría que cada grupo pudiera el, explicar brevemente la visualización que hizo. O sea, perdón, no la visualización, el tema de la arquitectura de información. Que pudiera explicar la lógica que hay detrás de eso, etcétera, etcétera. En el caso que utilicen un mapa conceptual, que es lo que hay que hacer en realidad, para poder mostrar la arquitectura de información. Entonces me gustaría que esa última clase eh, pudieran explicarme brevemente algún miembro del grupo en qué consiste básicamente lo que están proponiendo. Voy a subirles toda la información sobre cómo hacer eso. La idea es que sea algo breve, no, que muestren de lo mismo que ya van a haber entregado, porque la entrega es el 17, que un poco lo expliquen. Creo que sería un buen ejercicio para que pueda quedar más claro lo que están haciendo, para mí, para que a mí me quede más claro y obviamente eso beneficia la calificación y también me parece que está bien hacerlo como un cierre del curso. No sé qué les parece o qué piensan al respecto. No hay problema. No más que una duda. ¿Tiene que exponer solamente un miembro del grupo o pueden ser los dos igual? Pueden hablar más si quieren, o sea, a mí me da igual, pero la idea es que alguien pueda explicar. Lo que pasa es que pienso en que a lo mejor alguien no va a tener, por ejemplo, a lo mejor si no tiene problemas con el micrófono o qué sé yo, o, o si tiene problemas, bueno, igual yo puedo compartir el material desde mi pantalla porque ya lo voy a tener. Eh, por eso creo yo que es más fácil si solamente una persona lo puede hacer, pero también si pueden más. Ahí depende de ustedes. Pero Ya, la idea es perfecto. que sea algo breve, algo muy breve, que expliquen, no sé, unos 5 minutos eh, y eso, no más que eso. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Ah, bueno, sobre sus trabajos. Eh, Mañana yo creo que se los voy a tener para que ahí sea una semana desde que lo entregaron. Mañana se los voy a tener listo. He estado revisando, pero todavía no termino. Eh, Ahí les voy a subir las notas, les voy a escribir un correo para que vean ahí sus trabajos, sus correcciones. Voy a subirles el mismo archivo que ustedes enviaron con los comentarios y con la evaluación adentro del archivo. Se los voy a volver a adjuntar. Entonces ahí van a poder ver detalles de la evaluación y los comentarios. Bueno, y vamos con la Profe, clase. Dígame. una pregunta. O sea, no es una pregunta. En realidad es como más una observación de mi trabajo, no sé cómo decirlo. Em, yo hice el trabajo junto con Javiera, mi ¿Ya? compañera,
y nosotras utilizamos 3 páginas porque en la última página pusimos el detalle de la infografía que creamos como borrador. Ok, ok. Sí, eso no es problema. Lo que no me importa, Ah, o ya. sea, lo que me importaba es que no escribieran tanto, no sé, 5 páginas de texto escrito o qué sé yo. Por eso estaba ese límite de 2 planas de Ah, ya, texto. ya. Ya. Súper. Gracias. Ya. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar brevemente de el desarrollo de páginas web, de cómo se hace esto, porque hasta ahora lo que vimos, las últimas 2 clases, o las últimas 3 clases, ya no me acuerdo bien, fue en relación a la arquitectura de información y cómo yo voy estableciendo la estructura y las bases para crear una página web. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo que crear la página web? ¿A qué cosas tengo que recurrir? ¿Qué conceptos tengo que comprender? Cuando ya la tengo que ejecutar. Entonces en esta clase vamos a brevemente ver algunos conceptos que tienen que ver con la ejecución y la creación misma de una página web, y al final vamos a ver 2 herramientas para crear páginas web. Los vamos a ver en términos más teóricos. Espero que el próximo semestre podamos hacer algo más práctico, pero necesitamos también avanzar en estas cosas eh, más de conocimiento teórico antes de meternos en la parte del hacer, ¿ya? Entonces, lo primero es que hay que hacer la diferencia para ir entendiendo esto de cómo crear una página o de cómo funciona una página web. Hay que hacer una diferencia entre lo que es Internet y lo que es una página web, o lo que es la web. Quizás esto ustedes lo saben de una manera intuitiva, o quizás lo tienen claro, o quizás no, también están confundidos. En Internet, o el Internet, es una red que está comunicando distintos dispositivos o distintos computadores, ¿ya? Quizás, bueno, por computadores podemos entender todo tipo de dispositivos, no necesariamente un PC o un laptop o qué sé yo. Y esta red, que es la que tenemos acá, utiliza distintos protocolos para establecer esa comunicación, porque hay distintos tipos de comunicación dentro de esta red. Y la web es uno de esos. La web es un elemento más dentro de esa red de comunicación que utiliza un protocolo en particular, ¿ya? Vamos a ver después qué significa esto del protocolo. Entonces tenemos la web, que como bien dice acá, está esta flechita que no se nota tanto, la voy a marcar, está dentro del Internet y de toda esta red de comunicación. Pero no son lo mismo, ¿ya? Nosotros muchas veces lo usamos como palabras sinónimos, el Internet, o voy a buscar en Internet, o qué sé yo, pero en el fondo lo que estamos diciendo es que vamos a buscar dentro de una página web en particular, dentro de una navegación específica en particular. Entonces tenemos esta distinción, esta diferencia. La web básicamente es un sistema de comunicación entre el usuario, entre ustedes, nosotros, qué sé yo, y la información que está disponible en Internet. ¿Y cómo se accede a esa información? Porque en esta red está lleno de información de todo tipo, de todo tipo. Y hay alguna a la que yo nunca voy a poder acceder, hay alguna a la que no tengo acceso o a la que no puedo acceder. Pero a la que sí puedo acceder, la realizo a través de protocolos. Y en el caso de la información, que nosotros accedemos a través de las páginas web, a esa información accedemos a través del protocolo HTTP, ¿ya? Que es lo que sale siempre al inicio de la mayoría de las páginas web.
Pero no es el único que existe, pero sí es el más popular. O sea, la mayoría de las páginas web a las que tenemos nosotros acceso más bien público tienen este protocolo. Hay otros protocolos, por ejemplo, que tienen que ver con los correos electrónicos, ¿ya? Esos son otro tipo de protocolo. Hay otros protocolos que tienen que ver con el acceso de, por ejemplo, información más instantánea, como en los chats. Esos utilizan otros protocolos. Pero el más conocido, que es para acceder a información que yo estoy buscando en la web o a la que yo necesito acceder, es el HTTP. Aquí también está la diferencia más gráfica entre Internet y la web. ¿Ya? Internet, como les dije, está conectando ciertos dispositivos, computadores, también puede ser celulares, u otros dispositivos, una tablet, qué sé yo, también otro tipo de computadores, no los que nosotros estamos habituados, no sé, maquinarias, por ejemplo, que utilicen en hospitales, también son computadores, etcétera, etcétera. Y la web conecta personas entre sí, ¿ya? Con información que va poniendo las personas o que van subiendo las personas, que van alojando las personas en la web. Entonces, la web está dentro de este sistema de conexión o estas redes de comunicación del Internet. ¿Por qué tenemos que saber todo esto? Bueno, parece como, bueno, esto es como un poco obvio. ¿Y por qué lo estamos viendo en este momento? Porque esto es importante para entender cómo funciona una página web y cómo crear una página web, o cuando yo la creo, desde dónde la estoy creando. Entonces vamos un poco a pensar en la historia de las páginas web en general. La primera página web nació en el Centro Europeo de Investigación Nuclear y fue creada por Tim Berners-Lee, que es esta persona que está aquí. Él era un físico, bueno, todavía está vivo, que trabajando en esta área de investigación nuclear, tuvo la necesidad de crear un lenguaje o un sistema de comunicación para los fines de este centro. Y a partir de ese momento, él creó una forma de poner esta información y de disponer de esa información para el resto, en este caso del centro. ¿Ya? Esto era algo que nació para cubrir las necesidades comunicacionales específicas de este lugar. Inventó la web, inventó esta forma de relacionar al usuario con la información a través de dos cosas importantes, el hipertexto y la hipermedia, que vamos a ver de qué se trata. Y a partir de su invención nace este protocolo de HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, que es como la forma en que el navegador llama a la información que yo estoy buscando, y el lenguaje de programación de HTML, que es el lenguaje en el que están basadas la mayoría de las páginas, que es básicamente un código. También vamos a ver de esto qué significa. Entonces, todo esto fue inventado por esta persona por primera vez en el año 89, hace ya 31 años, y empezó a ver la luz y a tomar más forma a principios de los 90. Luego de eso, cuando ya esto ya tenía mucha más forma, lo que se hizo fue que este código de HTML es manejado por un consorcio y en el fondo se entregó a la humanidad. Se entregó un poco al conocimiento, se hizo público el conocimiento de este lenguaje para que pudiera masificarse esta forma de comunicar y esta forma de disponer de la información. Entonces ahí se empezaron a generar distintas páginas, todas basadas en esta web,
y se crearon los primeros buscadores, por ejemplo, los primeros navegadores. Mosaic fue el primer navegador que hubo, ahora hay miles, o sea, ustedes pueden usar el Chrome, el Explorer, el Mozilla, no sé, ya ni sé cuál es más, el Safari que está en el sistema de Apple, qué sé yo. Pero en ese momento, o sea, no existía ni siquiera el concepto de lo que era un navegador. O sea, cómo la gente se metía a internet. Tenía un computador, pero el computador no tenía nada de lo que nosotros vemos ahora que tiene. Y les quería mostrar un poco cómo era esta primera página web que existió. Aquí. Así era, mire. Esta era la interfaz de la primera página web que existió. Si se fijan, esta página es como el principio sobre el cual se van a empezar después a evolucionar y a modernizar. Y en las primeras páginas lo que permitía la web era conectar información a través de enlaces o a través de links. Entonces yo hacía clic en un lugar, o ni siquiera haciendo clic, yo tenía que escribir a lo mejor el código, y a eso me llevaba a otra página, o a otra fuente de información, o a un archivo, o a una imagen. Probablemente en esta etapa más inicial me llevaba a otro lugar donde hubiese solo texto. Y por ejemplo acá no hay un botón que yo diga, bueno, quiero regresar, acá hay que escribir back. Y ahí me retrocede. Entonces, así era como se veía la primera página web. No sé si funciona. No funciona la otra. Solo funciona back. Entonces esa es la apariencia que tenía esta primera página web, que fue creada con otros fines, pues no con los fines de comunicación pública, sino que más bien del desarrollo de la ciencia y de la comunicación interna que tenía. No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo que quieran comentar, agregar. Bueno. Y bueno, junto con el nacimiento de la web, lo que en el fondo se empezó a utilizar, o la base de lo que esta web significó, tenía que ver con el hipertexto y la hipermedia. ¿Qué es esto? ¿Cómo definir estos conceptos y por qué son la base de las páginas web que nosotros conocemos hoy? El hipertexto es una estructura o una forma de leer algo que es no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo mover entre distintos, como lo vimos en los temas de arquitectura de información, yo me puedo mover entre distintas páginas, en este caso entre distintos textos, de manera flexible. O sea, tengo libertad de movimiento, puedo ir, volver, qué sé yo. Y en este hipertexto, la información, en este caso textual, que es, como les decía yo, el primer tipo de información que se pudo ir poniendo en estas páginas web, está conectada a través de enlaces. ¿Ya? Y acá vemos un ejemplo que en un texto normal tenemos esta comunicación que es lineal. ¿Ya? Yo voy a una y después voy a la otra. A través de link, no sé, pincho aquí y esto me lleva aquí y esto me lleva aquí. Pero en el hipertexto yo puedo hacer más combinaciones, yo puedo navegar de una manera más flexible, puedo ir ahí, me puedo acercar de nuevo al principio, retroceder, etc. ¿Ya? La interacción es mucho más libre y mucho más flexible.
Entonces, ese es el principio básico de una página web, ¿ya? Es lo básico, básico, básico. La forma en que yo me puedo mover entre la información y conectar entre la información que está ahí. Y seguramente esto ustedes lo han experimentado, obviamente, cuando están buscando información, cuando están haciendo clic, por ejemplo, si están usando ya aplicaciones que funcionan en la web, porque ya la cosa ha evolucionado tanto que hay software o programas que están funcionando a través de la web, como por ejemplo los programas para editar imágenes, los programas para crear visualizaciones, como los que ustedes pudieron utilizar o pudieron ver para hacer su trabajo, etcétera, etcétera. En esos programas también están presentes estos principios, el principio del hipertexto. Ustedes pinchan en una opción, esa opción se abre con más información y les muestra, por ejemplo, las posibilidades de infografía, los tipos de gráficos que hay, la tipografía, el tipo de letra que pueden usar, los colores que pueden usar, etcétera, etcétera. Todo eso es hipertexto. Pero con la evolución de las páginas, esto ya no es solo texto, esto ha incluido otros tipos de formatos, ha incluido videos, animaciones, audio, ha incluido la multimedia. Multimedia quiere decir variedad y diversidad de medios que están unidos entre sí, al igual que lo están unidos los textos, están unidos entre sí a través de enlaces, ¿ya? O a través de vínculos o hipervínculos, también se llama así, o a través de links, que eso creo que es la palabra más popular. Entonces, el principio básico de estas páginas web es que hay una conexión y un enlace entre distintos tipos de información y entre distintos tipos de medios, ¿ya? No solamente el medio escrito, que vendría siendo un texto, sino que también entre videos y texto, entre videos y audios, entre audios y, qué sé yo, fotos o imágenes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí hay una combinación. Y esto particularmente es mucho más evidente en las páginas web que son páginas web de medios de comunicación, ¿ya? Donde lo multimedia o la diversidad de medios que hay en una misma página web es mucho más rica, porque eso lo que hace es nutrir de una mejor manera la historia que se está contando. Esto también es algo que conversamos en las primeras clases, creo, y si no, quizás vamos a hablar de esto en el próximo curso del otro semestre, de cómo la diversidad de medios dentro de lo digital, lo que hace es contribuir a contar mejor una historia, a llevar esa historia de una manera mucho más completa o más compleja también. O sea, contar una historia solamente utilizando texto es distinto a combinar ese texto con imágenes, combinar ese texto con audio, con sonidos, con animaciones, con infografías, etcétera, etcétera. Y esas posibilidades son las que se permiten o son posibles, esa multimedialidad es posible de una manera mucho más fácil a través de la web. Seguimos. Entonces, como les decía, cuando nació esta primera página web, lo que se creó fueron tres tecnologías básicamente. El HTTP, que es este protocolo que les decía, el HTML, que es el lenguaje que vamos a ver ahora en la siguiente, y la URL, que tiene que ver con la ubicación exacta de donde yo puedo encontrar esa información. Entonces, ¿qué es el HTTP? Como les decía en un principio, es un protocolo, y este protocolo lo utilizan todos los navegadores, o sea, todas las paginitas que yo abro, para comunicarse con ¿quién? Para comunicarse con los servidores. Los servidores son como grandes fuentes que contienen información, que albergan esa información. Es la nube, en el fondo, es como una nube donde está guardada la información. ¿Cómo yo accedo a eso? Bueno, mi ventana para mirar toda esa información que está en la nube es una página web.
pero yo a la página web le tengo que decir a dónde tiene que ir, y eso es posible gracias a este protocolo, ¿ya? Que fue creado cuando se creó esta primera página web. Ahí nació esta tecnología. Entonces podríamos decir que este protocolo, como bien sale acá, es el puente entre el servidor, que podría ser esto de acá, donde están alojados los archivos, la información, los documentos, lo que sea, y el navegador, ¿ya? Y el navegador es obviamente lo que yo estoy usando como usuario. Entonces acá tenemos este protocolo. Y todo esto es la web. Entonces, podríamos decir que HTTP es una forma de comunicarse, ¿ya? Es una forma de yo acceder y comunicar, o sea, en una forma en que yo como usuario me puedo comunicar con esa información que está en el servidor. Yo la llamo, digo HTTP, bla, 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 y estoy buscando información en esos servidores en particular, ¿ya? Información que tiene que ver, que puede ser leída a través de una web. La otra tecnología que está de la mano con esta, y que también nació, como les decía, en este centro de investigación nuclear, o con este Tim Berners-Lee, es el lenguaje HTML. ¿Qué es el lenguaje HTML? En español esto significa lenguaje de etiquetas de hipertexto. Ya vimos lo que era el hipertexto, ya son todas estas informaciones de texto, que obviamente después han evolucionado a ser multimediales, que están enlazadas y conectadas entre sí. Entonces, hay un lenguaje propio que se utiliza para construir la página web, ya que está detrás de esta página web que yo estoy mirando. Entonces, es un lenguaje de códigos, son básicamente códigos, al igual que lo es el lenguaje que nosotros utilizamos para leer, ¿ya? Nosotros utilizamos códigos para leer los textos. La letra, por ejemplo, la letra C es un código, la O es un código, la H es un código, todas las letras son códigos. Acá utilizan también sus propios códigos, que tienen sus propios significados, tienen formas particulares, y que esos códigos tienen la potencialidad de mostrar cierta información y de desplegar esa información en la página web. Y esa información que son básicamente los contenidos de la página web, los contenidos que en el caso, por ejemplo, de un usuario, los contenidos que el usuario está buscando, y en los casos de los creadores de las páginas web, son los contenidos que se quieren disponer en esa página para que sean conocidos por los usuarios, ¿ya? Este lenguaje básicamente son instrucciones que los navegadores traducen como imágenes, texto, hipervínculos o links, listas de palabras, tablas, videos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a través de este lenguaje que está por detrás de las páginas que nosotros vemos, este lenguaje lo que hace es configurarse, ¿ya? De tal manera, ¿ya? Hay que programarlo, ¿ya? Yo digo, bueno, voy a usar estos códigos porque estos códigos significan imágenes, por ejemplo. Se programa, se configura de una manera en particular y se muestra en la página web, se despliega en la página web en forma de imagen, ¿ya? Y la imagen, ¿qué es? Es un contenido, es una información. Entonces, redondeando, ¿qué es el HTML? Es el lenguaje de marcado estándar para crear páginas web. Es uno de los más utilizados. Hay otros que vamos a ver después así someramente, pero probablemente el otro semestre vamos a profundizar en esto. El HTML describe la estructura de una página web, ¿ya? La describe, no es que sea la estructura, ¿ya? La estructura, ¿se acuerdan que vimos lo de la arquitectura de la información, los planos, qué sé yo? Eso tiene que ver con la estructura. Aquí la describe. ¿Y cómo la describe? A través del lenguaje que usa. Cuando nosotros describimos algo, describimos cómo es el paisaje, describimos cómo fue la lluvia el fin de semana, qué sé yo, utilizamos un lenguaje. Acá es lo mismo, pero este lenguaje es el HTML. Entonces, básicamente, toda la estructura de una página web, si ustedes lo ven así en términos concretos, son puros códigos.
Y el HTML, vamos a ver un ejemplo, consiste en una serie de elementos. Elementos como imágenes, textos, hipervínculos, etcétera, ese tipo de elementos. Los elementos HTML lo que hacen es decirle al navegador cómo debe mostrar el contenido, ¿ya? Como les decía, quiero que muestre este contenido de imagen, este contenido de texto, este contenido de video, o este contenido de imagen y video, o una infografía dinámica, un gráfico que se mueve, etcétera, etcétera. Los elementos del HTML etiquetan piezas de contenido como este es un encabezado, ¿ya? Este es un párrafo, este es un enlace. En el fondo, así se comunican, pero este es el lenguaje que usamos nosotros, ustedes, conmigo, es el lenguaje hablado en un idioma en particular, que es español, etcétera, etcétera. Pero este lenguaje es traducido a códigos HTML. ¿Ya? Se traduce esto a otro lenguaje. Y ese lenguaje es el que permite desplegar visualmente una página web. Por ejemplo, como les decía, el lenguaje tiene, o sea, son códigos y están compuestos por distintos elementos. Y básicamente este elemento, o como se describe o se podría ver es el código. ¿Qué pasa con los calcetines? Hay una etiqueta inicial, un contenido y una etiqueta final. Esa es la forma de escribir un código. Ejemplos. Por ejemplo, tengo un elemento que puede ser un párrafo, ¿ya? Un párrafo es un elemento que ustedes distinguirían visualmente en cualquier página web que tenga harto texto. Entonces, lo que se hace es escribir la etiqueta inicial, que vendría siendo esto, el contenido, que es la P, y la etiqueta final. ¿Ya? Entonces, esto significa que yo estoy poniendo o comenzando un párrafo. Generalmente, cuando uno escribe un texto en HTML, pone este código, todo este código al inicio y al final de un párrafo. Entonces ahí se marca que ese es un párrafo. Entonces cuando yo lo pongo después en la página web o lo visualizo en la página web, sale como un párrafo aparte, pues no sale pegadito al otro texto. ¿Ya? Es como si le pusiera un enter arriba y un enter abajo, pero los enter no los lee, no es el lenguaje que maneja el HTML. Ellos necesitan el HTML, el lenguaje que habla es de estos códigos, entonces hay que decirle que hay que poner esto o que este texto es un párrafo. ¿Ya? Hay que informar eso, o sea, tiene que saber para que se pueda leer así y se pueda desplegar después en la página web como un párrafo. ¿Ya? Y en el fondo todo lo que nosotros vemos es eso, es programación. Si ustedes van al Word, por ejemplo, ustedes ahí no están programando porque la programación está dada, o sea, como lo mismo del Enter. Si yo aprieto Enter, en el fondo lo que estoy yo es gatillando un lenguaje en particular que permite al programa desplegarme visualmente un espacio entre un texto y otro. O un salto de página también, lo que puede marcar el Enter. Eso se podría programar, de hecho se hace, hay programas que se pueden, no sé, yo no sé mucho yo no soy experta en programación ni nada por el estilo, pero ahora hay muchos programas o sistemas operativos que permiten programar sus propios software o qué sé yo. Pero cuando nosotros usamos ya un programa que está hecho, ya viene con todo listo, con toda la programación lista, y lo que yo aprieto acá es gatillar un poco las instrucciones. Solamente las instrucciones que ya están programadas. Pero esto es cuando alguien está programando recién. ¿Ya? Por ejemplo, esto también, acá, tenemos esta etiqueta inicial, el contenido y la etiqueta final. Por ejemplo, si esto yo lo quisiera poner aquí, por ejemplo. Acá esto es como una forma de hacer una especie de prueba de cómo se ven las cosas cuando yo las estoy codificando. Entonces, ¿quién está rayando?
sé cómo me pasó eso, profe. No sé qué cosa apreté. ¿Cómo? No sé qué cosa apreté que me pasó eso. Estaba como... Lo que pasa es que hay una pizarra. seguramente. Hay una pizarra. Puede ser, puede ser. No entendí, me puse a apretar y no sabía qué salir de ahí. Ok, bueno, mientras no sea un improperio. No, por supuesto que no. Bueno, sí, es que pasa a veces, hay como una pizarra en Zoom y uno puede hacer rayado, yo nunca lo he usado, pero creo que eso se puede. Bueno, entonces, si ustedes ven aquí, no estoy. Yo quisiera poner, por ejemplo, la I en negrita, así yo la vería, la escribiría de esta manera, ya, strong, con estas dos cositas así que no sé cómo se llaman, como especie de menor que o qué sé yo. Lo que significa es que le estoy dando la instrucción y escribiendo el lenguaje HTML, que esa I salga en negrita, ¿ya? Salga en esta forma, en esta tipografía que es mucho más gordita y más oscura. Esa es la instrucción que yo estoy dando. Y aquí la vería así en una página web, ¿ya? Si yo doy esta instrucción. Así es como o este es como el principio de cómo se programa. Y hay otros lenguajes, no necesariamente el HTML. El HTML también es algo que ha ido evolucionando. Ahora hay HTML5, que también es algo que vamos a ver después en el otro curso. Ahí se ha ido mejorando, se ha ido evolucionando este lenguaje y esta tecnología. Pero hay otros lenguajes también que han surgido y que a veces se combinan con el HTML. Uno es el CSS, que es utilizado para aplicar un poco más de estilo, tiene que ver más con la gráfica o con la imagen visual. Por ejemplo, como dice aquí, coloca colores de fondo, fuentes, puede agrupar contenido, tiene que ver más que nada con el estilo. Y el JavaScript también es otro lenguaje de programación que permite crear contenido más dinámico. Este contenido dinámico es como este contenido que se va moviendo, imágenes animadas, pero igual eso ahora se puede hacer también con HTML, o sea, son lenguajes complementarios o algunas páginas están hechas en este propio lenguaje, sobre todo en esto de Java, pero la mayoría está hecha en HTML. ¿Ya? Bueno, pero ¿y para qué hemos estado viendo nosotros todo esto? ¿De qué sirve un poco todo esto? La idea es que no es que ustedes tengan que saber programar, porque no es el sentido, pero tienen que saber de qué se trata la programación, o qué hay detrás de todo esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Justamente es una serie de tecnologías, de códigos, de cosas que se han ido creando, pero esto también ha permitido crear páginas web o webs que permiten a su vez crear páginas web. Entonces, ya no es necesario saber programación para crear una página web. No es necesario saber o conocer el lenguaje HTML para crear una página web desde cero. Obviamente que sabiendo programar tenemos la ventaja de explorar nuevas posibilidades en una página web, porque si yo sé manejar los códigos de programación de este lenguaje, puedo modificar una página web o puedo hacerla desde cero. Pero existen varias herramientas digitales para crear páginas web, para desarrollar las páginas web. Y ahora vamos a ver brevemente dos de estas herramientas. No sé si alguno de ustedes ha creado páginas web o ha hecho su propia página web alguna vez.
Yo una vez hice un blog en Tumblr y salía también esto donde podía configurar el HTML. Ah, ya, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y te costó mucho hacerlo o fue algo más bien sencillo o intuitivo? ¿Cómo fue la experiencia? Era fácil igual porque dentro de la página web en la que estaba, como que ponía distintos temas y distintos archivos donde, no sé, pues copiaba cierta cantidad del HTML que, no sé, pues decía que ese era un reproductor de música para el blog. Entonces podía ir combinando con colores también o cómo se podían ver las imágenes. Fue muy bacán. Es muy bacán. Es bacán usar Tumblr porque de esa forma, al configurar el HTML es fácil. Ya, Como que perfecto. te explica súper bien. ¿Y de qué era tu Tumblr? Era como de música y dibujos míos que subía. Perfecto, perfecto. Bueno, eso es como básicamente cómo funciona el tema de hacer páginas web. Ahora vamos a ver dos herramientas, una que se llama Wix, que es muy popular y es muy fácil de usar. Y vamos a ver un poquito de WordPress, ¿ya? Pero de eso vamos a profundizar después en lo que viene, porque es más complejo. Entonces, Wix es una plataforma o una página web para crear páginas web. Y utiliza el lenguaje de programación HTML. Bueno, utiliza el HTML5. La ventaja que tiene es que es fácil de usar, es muy intuitivo, no se requiere saber programar. Y si uno usa un subdominio, wix.com, o sea, ya sea, no sé, qué sé yo, eh, no sé, herramientas digitales .wix.com. Tiene que ir con ese apellido, si es que uno quiere usarlo gratuitamente. Para desprenderse del dominio wix.com, para que sea, por ejemplo, herramientasdigitales.cl o lo que sea, más asociado a la marca o a la idea del proyecto, hay que pagar una membresía o hay que acceder a distintos planes que tienen de cobro. Creo que el más barato vale como 4 euros, no sé, no es algo que sea caro, pero es muy limitado en el sentido de que no permite mucho cambiar las plantillas, que una vez que uno ya elige algo ya es muy difícil modificarlo, y son páginas muy sencillas, muy sencillas. Lo primero, ¿cómo empiezo ahí a armar una página web? Si ustedes quieren, después pueden ir a curiosear aquí a estas páginas. Es registrarse en wix.com, iniciar un proyecto ahí, poner el nombre de la página que quiere que lleve, si es un proyecto personal, qué sé yo, etcétera. Elegir una de las plantillas. La plantilla es la visualización de o cómo se va a ver la página y cómo se va a ordenar la información ahí. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, una arquitectura de información muy hecha, a veces va a ser difícil que esa arquitectura coincida con una plantilla, porque las plantillas ya son en sí mismas o ya traen en sí misma una arquitectura detrás, que tiene una lógica distinta, pero pueden hacerlas coincidir obviamente, y las plantillas, en este caso de Wix no, pero en WordPress, por ejemplo, se pueden modificar. Acá también se puede modificar, pero no permite tanto, no permite una modificación tan profunda. Editar siempre la versión de celular, o sea, para que una página web se vea bien, siempre hay que verificar que está bien hecha o que se vea para celular. Y bueno, visualizar la página. Eso serían como así en breve cuáles son los pasos que uno tendría que seguir para meterse o conocer Wix. Y veamos un poco dónde está Wix. ¿Dónde es que la dejé? Acá. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá ya inicié sesión, ¿ya? Acá puedo ver las plantillas que hay, bueno, son estas mismas. Si se fijan, esto tiene la misma lógica de Canva o de los programas para hacer infografías o para hacer gráficos que hemos estado viendo. También traen plantillas hechas, ustedes después pueden modificar, ahí sacar, por ejemplo, cambiar la foto, cambiar la letra, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo eligiera esta,
Lo primero que hay que hacer, obviamente, es ponerle un nombre, que esto creo que yo ya lo hice cuando me metí. Creo que al principio ya lo hice. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver la vista previa, está volver. Acá puedo ir agregando las características que yo quiero que tenga esta página. Eso va a depender de las herramientas que me entregue la plantilla y que me entregue la página. Pero acá yo puedo ir modificando, administrar entradas, por ejemplo. Las entradas son básicamente las publicaciones que uno va haciendo en la página, ¿ya? Esto es un foro que instalé, donde yo pudiera crear una nueva entrada para ese foro, ¿ya? Este es el foro que le puse yo como algo central. Acá ven, en esta barra de acá pueden ver todas las herramientas que trae la página. Acá me pueden poner sobre herramientas digitales. No sé. Entonces, si se fijan, es una plantilla que ustedes la van a ir modificando conforme sus necesidades, conforme la arquitectura de información que ustedes generaron, etcétera, etcétera. O si quisieran, por ejemplo, no sé, borrar esto, o ponerlo más grande, cambiar la tipografía, no sé. Ahí ustedes pueden jugar de igual manera en que jugaban. Acá, por ejemplo, esta foto también la pueden cambiar, o la pueden cortar. Ahí, solo cabeza. Etcétera, etcétera. Obviamente los contenidos también se pueden modificar, pero como pueden ver, ustedes van haciendo clic y ahí les va diciendo qué pueden ir editando y qué cosas no pueden ir editando. Acá links a las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, es una página bastante simple, ¿ya? No tiene mucha complejidad. Acá también están la forma, o esta barra de acá arriba les indica qué pueden, o cómo ustedes pueden ir visualizando la misma herramienta, ¿ya? Esto no es de la página web que ustedes están creando, sino que de Wix, de la página web, que es para crear páginas web. O sea, acá pueden las opciones, upgrade si quieren pagar, por ejemplo, tiene otros tipos de herramientas, reglas, a ver cómo las visual, reglas para ir viendo los tamaños de las cosas, cuadrícula, a ver, capas. Esto está bueno, para ir viendo por capas qué cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen tiempo y curiosidad, pueden meterse y explorar esta opción. Pero como les decía, esta página para la versión gratis, el dominio que permite es siempre como utilizando esto, wix.com. Entonces, si ustedes quisieran una página .com solamente, necesitan borrar y pagar, borrar obviamente el Wix, y para eso hay que pagar. Como les decía, no sé cuánto es lo que hay que pagar, no me acuerdo. Pero esto es claro, acá está. Esa es la más barata, $4. Pero eso es como, si ustedes lo quieren conectar con un dominio particular. Si compran un dominio, que es una dirección de una URL, que eso se hace por países. Si quisieran tener algo que sea .cl, que son las páginas que están en este dominio de este territorio, entonces tendrían que pagar esta membresía y tener acceso o la posibilidad de cambiar el dominio, de poner, no sé, herramientasdigitales.cl, si es que no existe ese dominio ya. Entonces eso es lo que permite Wix. Y otra herramienta que también con la que se van a topar bastante en su vida de periodistas, sí, en su vida de periodista, porque ya no me atrevo a decir que solo si se meten a web o se meten a área digital van a ver esto, porque yo creo que ya
para cuando ustedes salgan de la U o cuando ya sean profesionales, todo va a ser en páginas web. O sea, va a ser muy difícil que ustedes no utilicen una página web, así como un medio de comunicación o si trabajan en una organización también. Y casi el 40% de las páginas web, o no sé, el 30% de las páginas web están hechas en plantilla WordPress, que es otro tipo de página web, podríamos decir, para generar distintos sitios. ¿Ya? Es otra herramienta, así como Wix, pero esta es un poco más grande y un poco más compleja. Ellos se definen, lo que ellos dicen que son es como un sistema de gestión de contenidos para crear páginas web. ¿Ya? En el fondo esa es la definición correcta. Pero es una herramienta para generar páginas web. Y lo importante, bueno, de esto y de Wix también, es que tienen sus propios servidores, o sea, su propia nube donde alojar la información. Acá no utiliza el lenguaje HTML, utiliza otro tipo de lenguaje, ¿ya? Pero ese lenguaje se puede combinar o uno lo encuentra combinado con el HTML. Pero como les decía, o sea, al tener acceso y al manejar bien estas plantillas o al manejar bien estos sistemas, que es Wix o WordPress, que es, creo yo, el que ustedes tienen que aprender, no necesitan saber programar. O sea, tener nociones básicas está bien. Si quisieran ya aprender a programar, tendrían que, o sea, si quisieran aprender a programar y cambiar cosas en una plantilla WordPress de una futura página web en la que tengan que manejar o qué sé yo, se podría hacer perfectamente. Esa posibilidad no se puede en Wix, o sea, WordPress permite modificar su plantilla, cambiar los códigos, meterse como un poco por adentro, así como a la ingeniería de la página, por decirlo así. Y es de código abierto, o sea que todos los programadores pueden acceder a este código, a este lenguaje, o sea, se conoce bien cómo es, etcétera, etcétera. Algunas características de WordPress. Generalmente las páginas lo utilizan, o las instituciones, empresas, organizaciones, etcétera, deciden usar WordPress cuando tienen páginas web que requieren actualización constante. O sea, todos los días yo tengo que subir una información, por ejemplo. Todos los días yo necesito subir una noticia. Ni siquiera todos los días y a cada rato. Entonces, una plataforma que me permita editar un posteo, hacer una publicación en la página web de manera fácil, es mucho mejor. Y para eso, y WordPress es buena en eso, entonces se utiliza mucho en páginas web que requieren mucha actualización. Permite gestionar diversos usuarios, ¿esto qué quiere decir? Que no solamente una persona es la que va a estar haciendo la página o subiendo información a la página. Puede iniciarse sesión para cambiar o subir posteos o subir información, contenidos, videos, noticias, lo que sea, distintas personas, distintos usuarios. Es fácil de modificar y de customizar, o sea, de darle características propias, de ponerle un poco de la creatividad de uno, o sea, viene con plantillas predeterminadas, pero es fácil modificar esas plantillas. Tiene un sistema de plugin que son en el fondo aplicaciones que uno puede subir, arrastrarlas, ponerlas en WordPress y ya empieza a funcionar. No sé, puede ser una aplicación de una foto en miniatura, por ejemplo, que la foto se ve en miniatura y uno hace clic ahí en esa miniatura y te lleva al posteo. Eso sería como un plugin que se puede insertar en WordPress. Y se puede ir escalando, o sea, se puede comenzar con un sitio muy sencillo hecho en WordPress y se puede ir customizando, mejorando, complejizando. Eso va a depender porque, como ustedes saben, la arquitectura de una página web puede ir cambiando con el tiempo. Entonces, si ya tengo una página web en WordPress, pero me di cuenta que hay otras necesidades de información y de contenido y de comunicación, entonces hice otra arquitectura. Y yo puedo construir en base a esa arquitectura sobre una página WordPress que ya tengo. Ya puedo modificarla con facilidad. Eso no se puede hacer en Wix. Wix es mucho más rígido, ¿ya? Y es mucho más simple, más sencillo. Es cuando uno tiene como una página web personal o chiquitita o un negocio en particular. Pero cuando uno tiene una web que es más compleja, que requiere, por ejemplo, una página web de un medio de comunicación, es
es mucho mejor usar WordPress. Bueno, termino. Y WordPress, no sé dónde dejé WordPress. Esta era una que les quería mostrar que está hecha en Wix, como de maquillaje. Entonces aquí, cursos de peluquería, bla, 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 contacto. Está medio fallando la página. Ahí está. Cursos de peluquería, sobre nosotros, etcétera, etcétera. Esta está hecha en Wix. Y acá está WordPress. Ya, WordPress igual requiere como un poco más de tiempo para aprender a usar. No es tan así, tan intuitiva como Wix y tan intuitiva como lo son estos programas de herramientas de diseño gráfico y qué sé yo, los que hemos estado viendo como Canva. Requiere un poco más de complejidad. Pero también es bastante amigable. Entonces, básicamente, lo que ustedes tienen en un WordPress es un menú en el que pueden ir editando las páginas que va a tener su propio sitio web, ya, o sea, las páginas en el sentido de, no sé, esta es la página de inicio, esta es la página de contacto, esta es la página de las galerías de fotos, esta es la página donde yo voy a poner los documentos, etc. Eso va a depender ahí de la arquitectura de cada página. Y otra parte esencial son las entradas, que son las publicaciones que yo voy a ir subiendo, los posteos que voy a ir subiendo. Estas entradas, si se fijan, por ejemplo, acá viene con esta que está como prehecha. Entonces, esta es una entrada, ya como un posteo. Entonces acá yo puedo, no sé, preséntate, no sé, Micaela. Y acá ustedes pueden escribir lo que se les, no sé, lo que quieran presentar. Es la profesora del curso. Y acá hay distintas herramientas. Esto es más o menos nuevo. Yo los WordPress que he usado no los he usado así. Pero acá ustedes pueden insertar imágenes, ¿ya? Establecer una imagen. Yo tendría que buscar una imagen. Ya esta, por ejemplo, la pueden buscar en sus computadores. Ahí está bien. Acá no hay categorías todavía porque yo no he hecho las páginas, pero puedo hacer las páginas. Y después esto se publica. Visibilidad pública. Pero se publica. Ay, tengo que sacar esto. Acá, actualizar. En vista previa. Se vería así, con esa foto. Es la profesora del curso, qué sé yo. ¿Ya? Y está en la página no está en la página de inicio. Acá está. Quedó acá. Ahí, bueno, estos sitios mucho más complejos, tendríamos que tener clara una arquitectura de información para ir armando los números de página y de qué cosa van a hacer cada página. En el fondo las páginas son las categorías, estas categorías que están acá, y este posteo a qué categoría lo quiero anclar. Eso va a depender de la arquitectura de información. Si ustedes quisieran hacer, como tienen que hacer de la tarea, pero obviamente algo que no van a ejecutar, pero que quizá en el futuro sí lo podríamos ejecutar, hacer este medio de comunicación para que ustedes puedan difundir sus trabajos de periodismo, trabajos más periodísticos como las noticias que tengan que ir haciendo, los talleres o no sé, lo que sea que tengan que hacer en otros cursos. Por ejemplo, esa página tendría que tener categorías tipo, por dar un ejemplo, tipo, no sé, trabajos escritos, o noticias, narraciones audiovisuales, no sé, estoy inventando. Esas podrían ser las categorías y cada uno de los posteos tendría que estar asociado a una de esas categorías, ¿ya? Entonces aquí ustedes pondrían el nombre de quien lo escribió, una foto o un pantallazo, si es un video, un pantallazo del video, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero para iniciar acá, es que yo ya lo inicié, también es lo mismo, tienen que iniciar sesión, yo lo hice con mi correo de Gmail, y lo primero que me pregunta es cómo quiero que se llame el sitio. Yo le puse herramientas Digi, y claro, me sale lo mismo, .wordpress.com,
también eso se tiene que cambiar si uno quiere después cambiar la plantilla, o sea, cambiar el dominio, hay que hacerlo pagando un poco, ¿no? Esto sí que parece, me da la impresión que es un poco más caro porque es una página más profesional. Pero si ustedes quieren un poco jugar con esto, ver cómo funciona, porque probablemente vamos a ocuparlo en el otro semestre, podrían desde ya empezar a hacerlo, ¿ya? Empezar un poco a intrusiar cómo funciona. Entonces esas son las dos herramientas que les quería mostrar para crear páginas web y teniendo en claro por qué es importante todo esto de los códigos, etcétera, y etcétera. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? No, profe. Ok, voy a subir el PowerPoint para que ustedes puedan mirar, ahí están los links hacia todas las cosas, pueden ir ahí si tienen algún tiempo y curiosidad, ir experimentando. Y vuelvo a repetir algo que dije en el principio porque no estaban todos, o sea, no había tanta gente como ahora. El 20, que es el último día de clases que vamos a tener, vamos a escucharnos entre nosotros mismos, a explicar un poco en qué consiste la propuesta de arquitectura de sitio que hicieron, ¿ya? La entrega de eso, como bien saben, es el 17, ¿ya? O sea, sería el viernes 17, y el lunes 20, algún miembro del equipo, puede ser uno o dos, lo que sea, en 5 minutos, va a tener que explicar esa arquitectura de información, explicar un poco cómo hicieron el trabajo y cómo llegaron a esa idea. La idea de esto es que yo pueda entender mejor la propuesta que ustedes están haciendo y de esa manera, obviamente, facilitar la evaluación. Eso va a ser como último ejercicio de este curso, ¿ya? Conversar sobre la propuesta que ustedes están haciendo. Me llegó, alguien ya lo hizo, había un grupo que lo hizo, no la he revisado obviamente porque voy a revisar primero la otra, pero por ejemplo toda esa parte que tiene que ver con la arquitectura propiamente tal, con el mapa, con los planos, esa es la parte que me gustaría que me explicara, ¿ya? En palabras. La podemos compartir por el Zoom, yo la puedo visualizar para que todos la vean, y algún miembro del equipo, puede ser uno o dos los que quieran, explicar cuál es la lógica, presentar un poco lo que hicieron, ¿ya? Voy a subir esto que estoy diciendo, lo voy a subir escrito para que todos puedan entender de qué se trata eso, ¿ya? Ya, profe. Pero como les decía, eso va a ser después de la entrega y va a ser lo que haremos en la última clase. Así que si no hay dudas, preguntas, nos estamos viendo el 13. Profe, Dígame. sobre la entrega en el campus, por ejemplo, lo entrega, ¿no es necesario que lo entreguemos todos los integrantes del grupo o tiene que, o si es No, una sola persona, no no, importa? con que uno lo suba está bien, porque ahí, o sea, pónganle los nombres de los tres, pues, para yo saber, o de los cuatro, no sé los que sean, para yo saber, o de cuánto les dije el grupo, ya ni me acuerdo. Bueno, pero pongan el nombre de los que son parte del grupo para que después yo pueda ponerle las notas. Bueno, profe, gracias. Pero eso, no es necesario que todos suban el archivo. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Si tienen dudas, preguntas, me escriben. Yo mañana les voy a subir las notas de la evaluación 2. Eso, chicos, nos vemos. Cuídense mucho, que tengan una buena semana. Eso.
Ah, ya, de 4 les dije, ya ni me acordaba, ya. Que tengo tantos cursos, chicos, que ya me confundo, se me cruzan los cables. Bueno, eso. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.